Hermanos, toda efusión del Espíritu mira siempre a un texto de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hoy vamos a mirar también nosotros ese texto. Vamos a fijarnos en las palabras, lo que llamamos el discurso de Pentecostés. Lo que dice Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Es muy interesante. Pero cómo el apóstol Pedro nos ayuda a leer eso que sucedió ese día, eso todavía es más importante. Entonces vamos a ir a la Sagrada Escritura. Es un momento muy bello. Saque usted su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y lo que vamos a hacer es como un ejercicio muy lindo, un ejercicio de lección divina que nos ayuda a conectar el misterio de la cruz y el misterio de la efusión. Porque la cruz fue la efusión de sangre y Pentecostés es la efusión del Espíritu. En la cruz se derramaron lágrimas y sangre y sudor. En Pentecostés se derramó fuego y amor y espíritu. Se derramó espíritu, se derramó amor de Dios para toda la multitud. Entonces esto se llama el discurso de Pentecostés y vamos a acercarnos a las palabras del apóstol Pedro. Vamos con los antecedentes. Los antecedentes están obviamente en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ya ese texto lo vimos en nuestra predicación anterior. Como Cristo les dijo, no se dispersen, no se separen. Seguramente ustedes han visto esos documentales de ciencia que nos presentan cómo hacen su cacería los leones o los tigres o los pumas, todos esos gatos gigantes, cuando van a hacer una cacería, por ejemplo, de una cebra. Son muchas las cebras que están en la sabana, muchas las cebras que están en la llanura, y el león no puede comérselas todas. ¿Qué hace el león para poder alimentarse? Empieza a perseguir, y lo que él quiere con esa persecución es que se separe una cebra. Porque cuando uno de esos animalitos se separa, ahí el león puede caer sobre ese animal y puede derrotarlo. Mientras los animalitos están juntos, no hay manera de que el león los ataque a todos. Además, las cebras también saben defenderse. Por ejemplo, dan unas coces espantosas que pueden fracturar huesos del león. Entonces el león no puede atacarlas a todas. Lo que él hace cuando persigue es buscar que se separe alguna. Y la que se separa, se muere. Es una imagen muy interesante de lo que sucede en la vida cristiana. Porque el enemigo malo es como ese león. Y nosotros somos como esas cebras. De tal manera que el enemigo está persiguiendo a ese conjunto de cebras. El demonio nos está persiguiendo a todos. Pero si nos mantenemos unidos, aunque cada uno sea un poquito débil, entre todos nos fortalecemos. Si te separas, te mueres. Por eso uno tiene que venir, uno tiene que alimentarse. Estas reuniones, congresos, asambleas, seminarios, todas estas actividades y sobre todo la perseverancia que tienes en tu grupo de oración te van manteniendo firme. Si tú miras la carta a los Hebreos, hay una exhortación muy poderosa que se hace. No abandonen sus asambleas. No se aparten de sus grupos. Si empezamos a dispersarnos, empezamos a enfriarnos. Y cuanto más débiles y solos estamos, más fácilmente cae sobre nosotros la depresión, la angustia, la soledad. Después viene la curiosidad,
y con la curiosidad vienen muchos pecados, pecados de sensualidad sobre todo. Entonces Cristo les dijo, no se separen, no se dispersen, quédense. Y lo cumplieron. Ese es el primer antecedente, estaban obedeciendo a Cristo. También nosotros tenemos un mandato discreto que nos dio Jesús, un mandato que hemos de cumplir, porque Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, eso vale para nosotros. Y aquí me parece que hay más de 2 o 3. Aquí estamos muchos. Obediencia a Cristo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta en el día de Pentecostés. Segundo, estaban reunidos en oración. El evangelista Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, no dice, estaban reunidos pasando lo bueno. Tampoco dice, estaban reunidos jugando, chismoseando, murmurando. Estaban reunidos en oración. Estaban reunidos en oración. Esto es importante porque en los grupos de oración a veces tratan de meterse otras motivaciones. Mi madre fue, en la etapa final de su vida, fue muy amiga de los grupos de oración, pero mi mamá se separó de varios grupos de oración siempre para buscar otro grupo. ¿Y saben por qué? Porque a mi mamá no le gustaba cuando los grupos de oración se volvían grupos de otra cosa. El grupo de oración es grupo de oración. Yo era muy jovencito cuando sucedieron estas cosas, pero las recuerdo muy bien. Mi mamá estuvo en un grupo de oración que se estaba empezando a convertir en una exhibición de modas. Entonces, aunque nadie decía nada, cada vez las señoras iban más elegantes, con los zapatos costosos, con las joyas, y la conversación que se iba formando era, oye, ¿y dónde conseguiste ese prendedor? ¡Qué aretes tan divinos! ¡Ay, pero qué hermoso! ¿Cómo te queda eso? Y está en rebaja, querida. Mira, el grupo de oración es grupo de oración. Nos reunimos para orar. Hay que evitar que se convierta en exhibición de modas. Otro grupo donde estuvo mi madre, también un grupo donde había bastantes señoras, se convirtió en una exhibición de gastronomía. ¿Por qué? Porque resulta que una vez se reunieron y la señora de la casa donde se reunieron tenía muchas posibilidades económicas. Entonces ofreció unos pasabocas exquisitos. Yo no sé de nombres de eso, pero me acuerdo de la palabra canapé. Había que dar unos canapés. Yo si me muero hoy, muero sin saber qué es un canapé, pero en todo caso dieron canapé allá. Entonces unos canapés, unos rollitos de no sé qué, unos cositos de no sé cuánto. Y una cosa muy fina. A la siguiente reunión del grupo de oración, la encargada de dar el pasaboca era otra señora, que dijo entonces yo no voy a hacer menos. Entonces llevó unas empanaditas de pechuga de faisán y se convirtió en una competencia. El grupo de oración no es para exhibirnos nosotros. El grupo de oración es para orar. Y el centro tiene que ser siempre Cristo. Bueno, reunidos en oración. Y ahora mira lo que nos dice también San Lucas, que había una persona, la única que se nombra con nombre propio, María, María Santísima. No puede faltar ahí donde se busca la unción del Espíritu, no puede faltar María Santísima. No se nos olvide que no hay en el universo entero una criatura que conozca más la acción del Espíritu que María. En teología se llama neumatología, el estudio teológico del Espíritu Santo. Pues quiero contarte que la gran neumatóloga, la gran experta en el Espíritu Santo es María. Fíjate lo que le dice el santo arcángel Gabriel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el hijo que va a nacer va a ser llamado Hijo del Altísimo. De manera que la experta en Espíritu Santo es María. Y en ninguna otra persona ha hecho Dios la obra que hizo en las entrañas purísimas de María. Y San Agustín nos enseña,
Antes de concebirlo en el vientre, lo concibió en su corazón por la fe. De manera que la obra del Espíritu que sucedió en María es una obra absolutamente asombrosa, única para todos los siglos. Esa es la razón por la que ella en casa de Isabel dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, cuando tú vas a hacer un trabajo muy difícil, tú buscas un experto. Si tienes que hacer un trabajo muy serio, por ejemplo, de plomería en tu casa, tú dices, tenemos que llamar a un buen plomero, un buen experto. Si tu automóvil necesita una reparación a fondo, tú no lo llevas a cualquier parte, sino donde los expertos. Pues nosotros tenemos en María Santísima la experta en neumatología. María tiene que estar siempre donde llamamos al Espíritu Santo. Esos son los antecedentes. Avancemos. Los signos. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Un viento impetuoso, unas lenguas de fuego, la proclamación de la gloria de Dios, porque cuando estos hombres, y María Santísima y las demás mujeres, cuando estos hombres recibieron esas lenguas de fuego, el fuego transformó sus lenguas. Me gusta este juego de palabras. Cuando recibieron lenguas de fuego, el fuego transformó sus lenguas. Y lo que salía por esas bocas era fuego del amor de Dios. En todas las culturas, o en muchísimas culturas, se habla de dragones que escupen fuego, que sacan fuego por la boca. Pero el fuego de los dragones es fuego que destruye. El fuego que sale del cristiano que ha recibido lengua de fuego es fuego que reconstruye. Es fuego de amor. Es fuego que le trae calor a este mundo que se está muriendo de frío. Hay tantas personas que se están muriendo de frío, mis hermanos. Hay tantas personas que no se sienten amadas. Y es nuestro trabajo tener fuego en el corazón y fuego en la boca para llevar un poquito de calidez a tantas personas que están tristes y muriéndose en soledad. Entonces ellos empezaron a proclamar la gloria de Dios. ¿Y cuál fue la interpretación que hizo mucha gente? Una interpretación mundana. ¿Qué dijeron? Toda esta gente está borracha. Todos estos están ebrios. Y en cierto sentido tenían razón. Por un buen motivo dijo el apóstol San Pablo, emborráchense. Pero emborráchense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae una ebriedad sin resaca. El Espíritu Santo trae una ebriedad sin remordimiento. El Espíritu Santo trae una ebriedad llena de luz y de verdad. Hay personas que en medio de su ebriedad, porque han bebido mucho, empiezan a decir obscenidades o dicen mentiras, dicen vulgaridades y después no se acuerdan de lo que hicieron y se sienten terriblemente avergonzados. El Espíritu Santo nos trae una ebriedad sobria, una ebriedad santa. Esa ebriedad bendita, esa ebriedad que trae el Espíritu. Esa es la ebriedad que tenían los apóstoles ese día, pero la gente eso no lo entendía. Cuando la gente empezó a murmurar, bueno, ¿y por qué salió gente? ¿De dónde salió la gente? Pues por lo primero que dijimos, porque había un viento impetuoso. Y ese viento, aunque se sintió en toda la ciudad de Jerusalén, claramente tenía un lugar donde resonaba con fuerza. Y ese lugar fue el cenáculo, donde estaba María, donde estaban los apóstoles. Porque ahí donde ora el pueblo de Dios, ahí viene ese viento del cielo. Y sucede con alguna frecuencia que el lugar donde se ora tiembla. Así, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, se cuenta que cuando empezaron las persecuciones contra Pedro y Juan y otros apóstoles, cuando empezaron a multiplicarse las persecuciones, entonces se reunió la iglesia para orar. Y nos dice la palabra de Dios, oraron, y oraron con fuerza, recordando especialmente el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Y entonces ellos oraron, reinterpretando con la gracia del Espíritu lo que estaba en la palabra de Dios y lo que les estaba sucediendo a ellos. Y dijeron, efectivamente,
En Jerusalén se amotinaron las naciones. En Jerusalén se juntaron Herodes y Pilato contra el santo siervo Jesús y empezaron a orar pidiéndole a Dios que les diera fuerza. No pidieron que bajara la persecución. Léalo, por favor, en Hechos 4. Ellos no oraron diciendo que se acabe esta persecución, Dios mío, que no nos maltraten más. Ellos no pidieron que cesara la persecución. Pidieron que aumentara la fuerza. No querían menos oposición, querían más fuerza. Así ora el cristiano. El cristiano no pide que las dificultades sean pequeñas, sino que la fuerza y el amor sean grandes. Así ora el que está lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando ellos oraron de esta manera, algo hermoso aconteció. El lugar donde estaban orando tembló. ¿Qué significa ese temblor? ¿Por qué Dios algunas veces da esa señal del temblor, del lugar que tiembla? Ustedes saben que según la Biblia, del Señor son los cimientos de la tierra. Cuando se hace oración y hay temblor, un temblor que sacude los cimientos, lo que se está diciendo es que el Creador compromete su palabra, que el Creador compromete su presencia. Porque hasta el día de hoy no hay una tecnología que pueda replicar lo que es un temblor. Una bomba atómica puede producir una cierta señal parecida a la de un temblor, pero no puede sostener lo que sostiene el temblor. Las fuerzas de un temblor solamente las maneja Dios, incluso en el siglo XXI. Nadie puede producir un maremoto, nadie puede producirlo, nadie puede producir un terremoto. Eso pertenece únicamente al terreno y a la soberanía de Dios. Por eso cuando esta gente ora y la tierra tiembla, es como si Dios dijera: yo que soy el dueño de los cimientos de la tierra, estoy con ustedes. Bueno, esos fueron los signos de ese día. Ahora vamos a ver qué sigue. Concéntrense que va a haber aquí. Entonces Pedro, cuando vio que la gente estaba diciendo tonterías, porque la gente estaba diciendo estos están borrachos, borrachos de vino a medio hacer. El vino a medio hacer es lo que se llama mosto. Es un vino que apenas está empezando el proceso de fermentación. Es un vino redulce y barato. Entonces la gente decía, estos están borrachos de mosto. Y entonces Pedro dice, no, Señor, no. Y les cita el texto del profeta Joel. Ese texto que también nosotros veíamos. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro empieza a explicarle a aquella gente que se está cumpliendo lo del profeta Joel. Dios ya había anunciado esto. Pero hay una cosa que hay que destacar aquí. Pedro dice, o mejor dicho, cita este texto de Joel. Y el texto dice en los últimos días. O sea que en el siglo I ya eran los últimos días. O sea que el cristiano siempre está viviendo en los últimos días. Dicho de otra manera, ya estamos en el final de la historia. El final de la historia puede durar miles de días. El final de la historia puede durar miles de años. Pero es increíble pensar que llevamos 2000 años en los últimos días. Porque cuando Pedro dijo eso en la mañana de Pentecostés, dijo, se está cumpliendo, estos son los últimos días. Hay otro texto de la Biblia que también nos asegura que estamos en los últimos días. Porque acuérdese lo que decíamos en la otra predicación. El Espíritu Santo es el don para los últimos días. Estamos en los últimos días. Con la ayuda de Dios, luego quiero hacer una pequeña explicación sobre lo que eso implica. ¿Qué implica eso de que estamos en los últimos días? Pero básicamente lo que significa es, no estamos esperando nada más ni a nadie más, sino el retorno de Cristo. Eso es lo que significa. No esperamos ningún cambio en la revelación, no esperamos ninguna revelación extraordinaria, ninguna revelación privada puede cambiar lo que ya Dios ha dado. No estamos esperando ninguna revelación, ninguna. Lo único que estamos esperando es que se consuma esta última etapa. Y esta última etapa, porque ya estamos en los últimos días, es el tiempo que va entre Pentecostés y el retorno de Cristo.
Es decir, que nosotros lo único que esperamos para esta tierra se llama el retorno de Cristo. Es lo único que estamos esperando, porque estamos en los últimos días. Así nos habla con la misma expresión que en griego se dice entaises hatais gemerais. Con esa misma expresión encontramos palabras en Hebreos capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 1? Dice: durante mucho tiempo y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y luego añade: en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Estamos en los últimos días. Todavía hay otro texto que está en 1 Corintios 7. El apóstol Pablo nos pone en la misma prisa de los últimos días. El apóstol Pablo nos dice: la presentación de este mundo se termina. Acuérdese que cuando ya ellos estaban hablando en aquel tiempo, en el tiempo de los profetas, estaban diciendo estas consecuencias de los pecados. Esto va a estallar, algo va a suceder. No para que vivamos en el terror, no para que vivamos en el pánico, claro que no, pero sí para que vivamos en la conciencia del tiempo en el que estamos. Y nos dice el evangelista Lucas, o mejor dicho, Cristo a través de San Lucas nos dice: oren, velen y oren para poder mantenerse en pie cuando venga todo lo que va a venir sobre el mundo. O sea que el cristiano vive vigilante, no en pánico, no en terror. Por favor, lo peor que me podrían ustedes decir es que yo soy un predicador apocalíptico que estoy asustando a la gente. Claro que no. Pero lo que sí te tengo que decir, porque es mi deber, es que estos son los últimos días. Y que 1 Corintios 7 dice: la presentación de este mundo se termina. Y la consecuencia principal de saber que vivimos en los últimos días es que entonces yo no debo apegarme demasiado a nada. Y no debo apegarme a nada. Ni siquiera, dice el apóstol Pablo, ni siquiera el que tenga esposa o tenga esposo. No significa que se desapegue de la esposa para pegarse a otra mujer. Lo que significa es: ten tu esposa y ámala, pero entiende que estos son los últimos días. Por eso dice: los que tienen esposa como si no la tuvieran, los que poseen como si no poseyeran. Vivir en los últimos días es vivir en la certeza de que no hay que agarrar nada con demasiada fuerza. Y que no debemos dejar que nada nos agarre con demasiada fuerza, porque hay uno que nos quiere agarrar para siempre y quiere que seamos suyos para siempre, y se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que apegarnos a Cristo, que es el que permanece para siempre. Porque incluso, dice Cristo, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Entonces, eso es lo que significan los últimos días. Los últimos días significa vivir con sobriedad. Vivir con sobriedad, sin apegarse demasiado a nada. Si te va muy bien en los negocios, no te apegues a ese dinero. Si estás disfrutando de la vida, dice San Pablo, como si no disfrutaras de él. No te apegues demasiado a nada. Pon tus ojos en la eternidad. En la misma recomendación hace San Pablo en Colosenses capítulo 3. Busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No te apegues demasiado a nada en esta tierra. No te apegues demasiado. Mantén tu corazón libre, libre para el día que el Señor te llame. Libre porque no tiene residencia permanente aquí. Entonces nosotros nos apegamos a Cristo. Sucederá en los últimos días: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué significa esa profecía? ¿Qué es acción del Espíritu? Significa la capacidad de leer la vida desde el ángulo de Dios. De los 7 dones del Espíritu Santo, que es un tema tan precioso, hay uno que es el don de ciencia. Y el don de ciencia tiene la característica de que te ayuda a ver la historia humana, tu propia historia, y la obra de la naturaleza desde el ángulo de Dios. Entonces, esa profecía, ese profetizar, tiene que ver con la mirada profunda que reconoce el plan de Dios. Por eso el cristiano no le da tampoco excesiva importancia a los temas de política civil,
ni menos a los de política eclesiástica, porque sabe que todo ello no tiene el peso de la revelación que va a acontecer con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la primera parte del discurso de Pedro. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora hasta el final de esta enseñanza es seguir con otros versículos de la enseñanza de Pedro, porque alguna vez en la vida uno tiene que hacer este recorrido por el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les recuerda su responsabilidad en la muerte de Cristo. Esto es muy interesante. Lo primero que hace Pedro es decirles, mire, no se confundan. Lo que está sucediendo aquí se llama efusión del Espíritu. Es lo primero. Pero inmediatamente después, Pedro empieza a ponerlos en la ruta de la efusión que ellos deben recibir. Pedro no retiene codiciosamente, envidiosamente. Pedro no retiene con corazón mezquino la efusión del Espíritu para él. Pedro sabe que según la palabra de Joel, devuélvete un momento, por favor. Según la palabra de Joel, dice, mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso qué quiere decir? Que todo aquel que tiene auténtica experiencia del Espíritu Santo quiere que todo lo demás lo vivan. Este no es un tesoro para retener. Esta no es una joya para esconder. Esto es para que todo el mundo lo viva. Y aquí cabe la conversación que tuvo Moisés con su ayudante Josué. Porque en alguna ocasión se reunió Moisés y Josué con todos los ancianos de Israel, que eran como 70. Y resulta que 2 que estaban convocados no asistieron. Pero el Espíritu Santo obró también en ellos donde ellos estaban en su casa y empezaron a profetizar allá. Y entonces Josué le dijo, oye, los que no asistieron están por allá en su casa también profetizando. Hay que impedírselo. Y entonces Moisés se le queda mirando a Josué y le dice, estás envidioso. Tienes envidia, hermano. Y añade esta frase que conecta inmediatamente con Joel capítulo 2. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Es lo mismo que encontramos en el profeta Isaías. ¿Qué encontramos en Isaías? Se llenará todo el país de la ciencia del Señor. Y en otro lugar dice, en Jeremías, me parece que es capítulo 34, no tendrán que enseñarse el uno al otro diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. O sea que la efusión del Espíritu es una efusión que tiene que llegar a todos, a todos. Y nosotros tenemos que anhelar que venga el Espíritu Santo a todos. Si tú eres papá, si tú eres mamá, pídele a Dios que tus hijos se llenen del Espíritu Santo. No hay que esperar a que sean adultos para que se llenen del Espíritu. La Santísima Virgen María no esperó a que una niñita que se llamaba Jacinta creciera para hacerla santa. La Santísima Virgen no esperó a que un niñito llamado Francisco en Fátima creciera para ser santo. Ahí la mayorcita, que debía tener unos 12, 13 años, era Lucía. Y la Virgen María no esperó a que crecieran Lucía, Francisco y Jacinta. Para Dios todos ya están maduros para la santidad y necesitamos niños santos. Necesitamos jóvenes santos. No normalicemos pecados por edades. Error gravísimo que están cometiendo algunos sacerdotes, y lo sé porque me lo han dicho los mismos jóvenes. Un joven que está todo avergonzado vence su resistencia para confesarse y le dice al padre, es un muchacho que tiene 14 años, que tiene 16 años, y le dice al sacerdote, padre, estoy muy avergonzado, padre. ¿Qué te pasó, hijo? Pues que me puse a ver pornografía y resulté masturbándome. Y mira lo que le dice el sacerdote. No te preocupes, hijo, eso es normal a tu edad. ¿Qué normal ni qué nada? El pecado no es normal, el pecado es una aberración que en ciertas circunstancias puede tener algún atenuante, estamos de acuerdo. Pero el pecado es una aberración y nunca normalicemos el pecado. Nunca normalicemos la práctica homosexual. Nunca normalizaremos el aborto.
De lo mejor que nos dejó el Papa Francisco fue aquella frase que yo la repito cada vez que puedo, cuando cabe y cuando no cabe. El aborto es contratar un sicario para solucionar un problema. Ese es el aborto. Nunca el aborto, nunca la práctica homosexual, nunca el adulterio, nunca ningún desorden, nunca. El pecado no es normal. Entonces nosotros tenemos que desear la santidad y trabajar por la santidad de todos. Ay, es que es una viejita amargada, pero usted sabe que ¿a esas edades qué? ¿A esas edades qué? Cuidado va a caer sobre las personas mayores aquella invectiva del profeta Daniel, crecidos en años y en pecados, viejos depravados. Entonces no justifiquemos el pecado. ¿Qué es esa costumbre de estar normalizando el pecado? El pecado no es normal. El pecado es una aberración. El pecado es la destrucción del plan de Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo tiene que venir sobre toda carne. Por eso, Pedro los llama a conversión. Mira las palabras que les dice. A Jesús, hombre acreditado por Dios, a ese que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. El camino para el Espíritu Santo pasa por el arrepentimiento. Lo repito, el camino para la efusión del Espíritu Santo pasa por el arrepentimiento. Y si lo analizas, es perfectamente normal. ¿Por qué la llegada del Espíritu Santo pasa por el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es otra cosa, sino quitar obstáculos. Ya nos lo decía el profeta Isaías. ¿Qué decía? Que se levanten los valles, que se bajen las colinas, que haya una calzada recta, porque viene el Señor. Eso vale para Pentecostés. Y comenta uno de los padres de la iglesia, que se levanten los valles de nuestros desánimos, que se bajen las colinas de nuestras arrogancias, y que quede una calzada recta para que venga el Señor. Y ese Señor que viene, y viene con poder, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso se necesita el arrepentimiento. Y como Pedro quería que ellos recibieran el mismo don que él estaba experimentando, como Pedro quería que ellos también acogieran el Espíritu Santo, por eso les muestra el camino. ¿El camino cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento, dolor por el pecado. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Hay que arrepentirse. Ese es el camino. Hay que arrepentirse. Y eso es lo que les muestra Pedro. Y sigue diciendo, el que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz. Ah, pero es que eran judíos los que habían hundido los clavos en la carne de Cristo. No, no fueron ellos los que hundieron los clavos. Pero fíjate la expresión tan precisa que utiliza el apóstol. Vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de impíos, por mano de impíos. Es decir, tú sí lo crucificaste, no lo hiciste directamente, pero tu pecado, unido al pecado del otro, y al del otro, y al del otro, tu pecado, mira lo que produjo. Tu pecado, mira cómo destruyó. Tu pecado, mira cómo acabó. Yo estoy predicando esto, mis hermanos, y aquí desde este lugar que me han puesto, estoy viendo una fila de hermanitos. Alegrémonos por ellos. Ahí se está cumpliendo esto. Dígame si no me voy a emocionar. Ahí se está cumpliendo. Es el arrepentimiento. Los bendigo y los bendigo, porque ustedes están quitando los obstáculos, porque ustedes están abriendo las puertas, porque ustedes están haciendo posible que el Espíritu Santo venga con más fuerza. Son los valientes, son los que van a tener un Pentecostés muy fuerte, muy, muy fuerte.
Es que hay que saber, hermanos, que Pentecostés se prepara con el arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña Pedro. Pentecostés no es que yo siento cosas nice, cosas especiales. Es la nueva era, es el budismo, es la meditación trascendental la que te confunde con las sensaciones de tu cerebro, con que tú estás sintiendo cosas y armonías y luces en tu cerebro. ¿Y eso para qué? Hay drogas que producen el mismo efecto. ¿Eso para qué? Lo que nosotros necesitamos es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el camino nos lo muestra Pedro. Avancemos. La muerte no es el final. Dios le resucitó librándolo de los dolores del Hades. Sinónimo para hablar de la muerte. Pues no era posible que quedase bajo su dominio. O sea, fíjate cómo Pedro en este discurso está describiendo perfectamente cómo suceden las cosas. Cómo nosotros destruimos el plan de Dios, pero cómo Dios reconstruye de otra manera su plan. Cómo nosotros con nuestros pecados empujamos hacia la muerte a Cristo, pero cómo Dios Padre empuja desde la tumba al resucitado que se levanta glorioso para darnos vida. Y es tan hermoso ver, mis hermanos, es tan bello ver que nosotros, porque nosotros lo hicimos por mano de paganos, echamos a Cristo de esta tierra con nuestra violencia. ¿Y cuál es la primera palabra que dice Cristo cuando vuelve resucitado a esta tierra? La primera palabra que dice es, la paz con ustedes. Así como nos saludó hace unos pocos días el Papa recién elegido, el Papa León XIV, sus primeras palabras fueron, la paz con ustedes. El Papa nos saludó con palabras de resucitado, la paz con ustedes. Hay que amar mucho al Papa. Hoy lo hemos dicho, todos los predicadores lo hemos dicho. Hay que amar al Papa, hay que rodear al Papa de oración, que sea un hombre santo, sabio, con mano firme donde tiene que ser firme, pero capaz de acariciar a tantos que mueren de dolor y de soledad. Entonces Pedro les dice claramente, la muerte no es el final. No era posible que la muerte conservara bajo su dominio al Hijo del Dios vivo. No era posible. De manera que nosotros hicimos lo que estaba en nosotros, que era el pecado. Pero Él, el Padre, hizo lo que está en su poder, que es darle vida a su Hijo unigénito. Y así Cristo se levanta resucitado. Cuando Cristo se levanta resucitado, se cumple lo que dice el apóstol San Pablo. La muerte ya no tiene dominio sobre él, la muerte ya no tiene poder sobre él. O como dice un padre de la iglesia, la muerte ya agotó todo su poder mortífero, dándole final a la vida de Cristo en la cruz. Aquí sucede lo mismo que pasa con algunos animalitos, como por ejemplo las abejas. A mí me han dicho que las abejas tienen un aguijón, pero que cuando una abeja clava su aguijón, ya no puede sacarlo. Es decir, que la abeja, para producir el daño del aguijón, sacrifica su vida. O por decirlo de otra manera, la abeja entrega su vida con ese aguijón, con ese aguijonazo. O para decirlo todavía de otra manera, la abeja muere matando. O eso es lo que pretende, por supuesto. En la mayoría de nosotros los adultos, una picada de abeja es algo doloroso e incómodo, pero no nos va a producir la muerte. En casos serios de alergia a la sustancia de la abeja, puede producir un choque anafiláctico, que eso es una cosa diferente. Entonces la muerte obró como esa abeja. La muerte cayó sobre Cristo y la muerte, nos dice este padre de la iglesia, agotó su poder mortífero en Cristo. Pero una vez que agotó su poder mortífero, ya no tiene cómo más matar. ¿Qué tal esa frase tan rara? Óyeme, te la repito. La muerte ya no tiene cómo más matar porque la muerte ya agotó su veneno mortal, lo agotó en el cuerpo santísimo de Cristo.
La muerte ya no tiene cómo más matar. Y como la muerte produjo todo lo que podía producir en el cuerpo de Cristo, ahí terminó el reinado de la muerte. Ahora la muerte ya no puede hacer nada peor. Y cuando Cristo se levanta de entre los muertos, Christos anesti, Cristo se ha levantado, Cristo se levantó. Cuando Cristo resucita, ya la muerte no tiene nada que ver con él. Y la muerte ya no tiene nada que pueda hacerle a él. Ni el demonio, ni el pecado, ni la tiniebla. Ya no pueden nada contra Cristo. Pero la historia sigue. El resucitado no permanece inactivo ni pasivo. Mira lo que nos sigue diciendo Pedro. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora viene la relación con el Espíritu Santo, porque todavía no sabíamos cuál era la relación entre la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la efusión del Espíritu. Lo único que hemos dicho es que en la cruz hubo efusión de sangre y en Pentecostés efusión de Espíritu. Que en la cruz hubo efusión de lágrimas de dolor y en Pentecostés efusión de lágrimas de gozo. Pero ahora mira cómo lo explica Pedro, que este es un texto absolutamente precioso. Exaltado, exaltado quiere decir levantado, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Tú recordarás en la predicación anterior, tú recordarás que decíamos que Cristo, nuestro Señor, es el que nos da el Espíritu. Y también decíamos que Cristo fue concebido por obra del Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue impulsado, movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Ahora tenemos una más. La efusión definitiva del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo se da cuando esa humanidad está glorificada por la resurrección. Es decir, Cristo, en el bautismo de Juan, recibió la unción del Espíritu sobre su cuerpo que era mortal. Pero su cuerpo resucitado, que ya no es mortal, ahora recibe unción del Espíritu para siempre. O sea que hay dos unciones de Cristo. Hay una unción que es la unción del bautismo. Y hay otra unción que es la unción de la muerte y resurrección. Y esto se demuestra por la misma Biblia. Mira, hay un pasaje que aparece tanto en Marcos como en Lucas, un pasaje en el que dos de los apóstoles, llamados los Zebedeos, porque eran los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, dos de los apóstoles le piden un favor a Cristo. Le piden: queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando llegues a tu reino. La otra versión dice que no fueron ellos, sino fue la mamá. ¿Qué hacía esa señora ahí? Es una cosa muy difícil de aclarar. Pero ustedes saben que hay señoras que logran lo que nadie más logra. Entonces esa señora logró meterse allá hasta los pies mismos de Cristo, fue y se postró, y Cristo le preguntó: ¿qué quieres? Y ella dijo: quiero que mis hijitos estén el uno a la derecha y el otro a la izquierda tuyo. Cosas de mamás. Jesús responde en ambas versiones, porque una versión dice que fueron ellos y la otra versión dice que fue la mamá. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero añade esta pregunta que hoy adquiere un sentido profundísimo. Dice Cristo: ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber y pueden bautizarse con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Juan y Santiago le responden a Cristo: sí, sí podemos. No sabían lo que estaban diciendo. Y Cristo les dijo: ustedes van a beber el cáliz que yo voy a beber y van a ser bautizados en el bautismo con que yo me voy a bautizar.
Pero eso de sentarse a la derecha o a la izquierda no me corresponde resolverlo a mí. Y ahí quedó esa conversación. ¿Qué es lo que quiero destacar? Cristo les dice eso. Pero fíjate la palabra que utilizó. Ustedes son capaces de bautizarse con el bautismo que yo voy a recibir. Pregunta, ¿y Cristo no estaba ya bautizado por Juan en el Jordán? Claro que sí. ¿Qué se demuestra en ese texto? Que Cristo recibió dos bautismos. El bautismo de Juan en el Jordán y el bautismo en su propia sangre en la cruz. O sea que Cristo miró la cruz, la miró como su bautismo que le aguardaba. De tal manera, hermanos amados, que el ministerio público de Cristo queda enmarcado por dos bautismos. Entre el bautismo de Juan por una parte y el bautismo de la sangre, el bautismo de la muerte por otra parte. Entonces la muerte de Cristo fue su bautismo definitivo. Y ese bautismo definitivo, ese ser lavado en su propia sangre y con su propia sangre lavar también nuestros pecados, ese bautismo definitivo de Cristo es donde Él recibe nuevamente la unción del Espíritu. Porque ¿qué fue lo que sucedió cuando lo bautizó Juan? Una paloma, ¿no? Una paloma descendió. Señal de la unción interior. La paloma era un signo exterior, pero lo importante es la unción interior que recibió Cristo en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan Él recibió Espíritu, pero ahora era necesario otro bautismo. Y en ese otro bautismo no faltó la unción del Espíritu. Y entonces Cristo, ya en la gloria del cielo, es decir, en su humanidad resucitada, glorificada, recibe la unción. Donde Juan, Cristo recibió agua. En la cruz, Cristo se bañó también, no con agua, con su propia sangre. Fue bautizado en su propia sangre. Después de ser bautizado con agua en el Jordán, vino unción del Espíritu. Lo mismo en la cruz. Después de ser bautizado con sangre, con su propia sangre, en la cruz, viene la unción del Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. ¿Ustedes se están dando cuenta de la profundidad de las palabras de Pedro? Y dice, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. O sea que Cristo tiene dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de la cruz. El bautismo de Juan en agua, el bautismo de la cruz en sangre. Después del bautismo de Juan viene el signo exterior de la paloma y entonces recibe la unción para su misión en esta tierra. Después del bautismo de sangre, recibe el Espíritu Santo para su misión. ¿Más misiones? Sí. Cristo sigue siendo el misionero. ¿Y sabes cuál es la misión que ahora está haciendo? Esta que está sucediendo aquí. Porque nos dice Marcos capítulo 16 que Él sigue trabajando con los que evangelizan. Léelo allí en Marcos 16. Cómo Él coopera. ¿Qué significa cooperar? Significa trabajar con. Cristo no es perezoso. Cristo nunca sufrió de pereza. Resucitado sigue activo. Resucitado sigue trabajando. Resucitado sigue evangelizando. Resucitado sigue levantando corazones. Resucitado sigue actuando. Y por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, cuando Pedro y Juan le dan la salud a ese hombre que era paralítico y que se sentaba junto a la puerta hermosa, Pedro inmediatamente dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho algo extraordinario? Fue Jesús el que lo levantó. Jesús sigue haciendo misión. Jesús sigue siendo el misionero. Y si hay algo bueno que tú encuentres en mis palabras, o en las palabras del Padre José Luis, o en las palabras del Padre Enrique, o en las palabras de cualquier sacerdote, predicador, ten presente, es Cristo el que sigue haciendo misión en ti. Él está vivo y Él recibe la unción. Entonces Cristo, en la gloria del cielo, después de su bautismo en la cruz, recibe la unción del Espíritu.
Y esa unción lo vuelve misionero. Y ahora, ¿cómo realiza Cristo su misión? Su misión celestial, ¿cómo la realiza? Dejando que ese ungüento baje a la barba, como dice el Salmo, que descienda a la barba de Aarón y que inunde y unja todo su cuerpo. O sea que Cristo en el cielo recibe la unción y desciende esa unción a todo su cuerpo. Tú sabes que cuando los sacerdotes ungían a los reyes en el Antiguo Testamento, no le ponían una gotica. No era una gotica de aceite. Los embadurnaban de aceite perfumado. Y ese aceite perfumado que recibía el Mesías quiere decir ungido, o sea, el rey, ese aceite perfumado que recibía el ungido, que recibía el rey, ese aceite bendito solamente lo podía recibir el rey. Era un perfume completamente exclusivo, pero se derramaba por la ropa. Y esto lo sabemos por el Salmo 45, porque el Salmo 45 dice, a mirra, óleo y acacia huelen tus vestidos. Era tanto el aceite perfumado que le echaban a los reyes que quedaba untado todo su cuerpo. Por eso los vestidos, a mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Esos eran ingredientes típicos de la unción que recibían los reyes. De manera que Cristo ha recibido esta maravilla del Espíritu, pero ese Espíritu, esa unción se derrama sobre su cuerpo. ¿Y su cuerpo cuál es? Tú, y tú, y tú, y tú, y yo. Todos somos cuerpo de Cristo. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es el nuevo bautismo de Cristo. Solo que ahora el aceite que recibe Cristo no se queda solo en Cristo, sino que desciende a todo su cuerpo. Y ese descenso del aceite, ese descenso de la unción espiritual del Espíritu en este segundo bautismo del Señor, es el que llega a ti. Y cuando llega a ti, tú quedas ungido con óleo de alegría, como dice el Salmo 45. Y ese es el gozo, y esas son las lenguas, y esas son las danzas, y ese es el descanso en el Espíritu. Está recibiendo el aceite del segundo bautismo de Cristo. Ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Eso es lo que está sucediendo en Pentecostés. Esa es la maravilla de Pentecostés. Es el fruto de la Pascua de Cristo. Es el resultado del segundo bautismo del Señor, porque toda la vida pública de Cristo estuvo enmarcada entre dos bautismos, te repito, el bautismo de Juan en el Jordán y el bautismo de sangre en la cruz. Y así como en el bautismo de Juan hubo descenso del Espíritu, en el bautismo de la cruz hay descenso del Espíritu. Y el Espíritu que desciende en la cruz es el Espíritu del que nos habla Pedro aquí. Y ese es el Espíritu que nosotros recibimos. Y eso se llama Pentecostés. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu proclama el señorío de Jesucristo. Nos dice Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y ha ungido para siempre a este Jesús, y les repite la responsabilidad que tienen, a quien vosotros habéis crucificado. Esto es maravilloso porque nos está diciendo que el descenso del Espíritu que sucede en Pentecostés es también el levantamiento de nuestra fe y de la conciencia que tenemos de que Cristo es el Señor. Esa es la maravilla. El descenso del Espíritu es el ascenso de tu fe. Viene el Espíritu y baja hasta ti para que tú comprendas qué alto, qué grande, qué bello, qué majestuoso es tu Señor. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso también nos dice el apóstol San Pablo, es que nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es por la acción del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que nos permite decir, Jesús es el Señor. El Espíritu baja y la alabanza sube. El Espíritu baja y la fe crece. El Espíritu baja y la certeza de la grandeza y la altura de Cristo aumenta. Eso es lo que hace el Espíritu. De manera que Cristo te da el Espíritu y el Espíritu te revela quién es Cristo. Escribe eso que te conviene. Cristo te da el Espíritu y el Espíritu te revela quién es Cristo. Ese es Pentecostés. Vamos llegando al final. Un paso más, por favor. Dijeron entonces con el corazón compungido, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos. Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el texto continúa diciendo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame. No se te olvide que entre todos los dones de Dios, el Espíritu Santo es el que más tiene que hacernos generosos. Como dijo Isaías, se llenó el monte de la ciencia del Señor. Como dijo Jeremías, nadie tendrá que decirle uno al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El don de la generosidad por excelencia es Pentecostés, y nosotros tenemos que pedir que ese Espíritu Santo llegue a todos, que el Espíritu Santo llegue a los musulmanes, que el Espíritu Santo llegue a los ateos, que el Espíritu Santo llegue a los que están en pecado, que el Espíritu Santo llegue a los que están en vía de santificación, que el Espíritu Santo llegue al Papa, que el Espíritu Santo llegue a los diáconos, a los seminaristas, a las religiosas, a los matrimonios, a los jovencitos, que todos se llenen del Espíritu Santo. Atención a la palabra, convertíos. Yo voy a repetir aquí una frase antipática que la digo en todas las misiones. Mi frase antipática por excelencia, mi frase antipática favorita. Si alguien te está predicando y te dice cosas muy elocuentes y muy bonitas y no te llama a la conversión, es un estafador. Aléjate de ahí. Si alguien está predicando y te dice, sigue tranquilo en tu pecado, perdóname, la expresión más suave que tengo para decirte es, ese señor o esa señora viene del demonio. El que te pretende dejar en tu pecado, sea el pecado que sea. Porque es que vivimos en una época que está tratando de ponerle corona a ciertos pecados. Ahora resultó que los pecados sexuales tienen corona. Entonces, si es adulterio, no es pecado. Si están viviendo dos mujeres como si fueran pareja, no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? ¿Por qué le vas a poner corona a eso? Lo que es pecado, punto. Sea de sexo o no de sexo, eso no es lo más importante. Lo grave del pecado es que es ofensa contra Dios. Eso es lo grave del pecado. Entonces, si llega un predicador, que eso no suceda nunca, pero si llegara a suceder en este lugar o donde sea, y el predicador te dice, no te preocupes, Dios te entiende, Dios te hizo así, sigue como vas. Lo importante es que seas fiel a tu pareja, la pareja que tienes ahora, porque a los 15 días tendrás otra, serás fiel a esa otra pareja. El que te venga con esas historias, levántate y vete y ora por esa persona. No te dejes confundir por nadie, por nadie. La primera palabra que dijo Cristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, fue, conviértanse. Y la primera palabra que dice Pedro a la multitud es, conviértanse. Y los invita a hacerse bautizar. ¿Y si ya soy bautizado? Responde Catalina de Siena y dice, renueva tu bautismo. ¿Cómo se renueva? Hay que confesarse. Necesitamos confesarnos. Necesitamos vivir en la gracia de Dios. Y necesitamos sacarnos de la cabeza que podemos justificar el pecado. Nunca se puede justificar el pecado. Ningún pecado merece justificación. Recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el don del segundo bautismo de Cristo, según lo que hemos explicado. Conciencia de la propia elección, con otras muchas palabras, les conjuraba a Pedro y les exhortaba,
salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Qué hermosura, qué belleza lo que es la predicación con el Espíritu Santo. Y uno tiene que tener conciencia de la propia elección, afirmando siempre lo que nos dijo el Papa Francisco. Si Dios nos eligió no es porque fuéramos mejores, es puro regalo suyo. Que tú tengas la oportunidad de creer en Cristo, que tú puedas afirmar el amor de Cristo, no es ningún privilegio, es puro regalo. Y precisamente porque es puro regalo, la comunicación de la fe tiene que seguir la norma que nos dio el Señor. ¿Lo recibiste gratis? Dalo gratis. Esa es la norma. Esa es la norma. Por eso, hermanos queridos, creo que ahora entendemos un poco mejor Pentecostés. Vámonos todavía a un último texto. El camino sigue. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El camino sigue. ¿Ya conociste el poder del Espíritu? ¿Ya tuviste efusión? ¿Ya lloraste de alegría alguna vez? ¿Ya te sentiste borrachito de amor por Dios? ¿Ya sentiste esa cosquilla en tu lengua que te hizo orar en un idioma que tú no conocías? ¿Ya salió de tu boca alguna profecía? ¿Ya oraste por un enfermo y se levantó? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no se te olvide que el camino sigue. El camino sigue. No estamos hechos. Y aquí quiero yo concluir con una severa advertencia que hacía un sacerdote sabio y predicador. Decía, hermanos, nunca se nos olvide que Judas Iscariote también hizo milagros. Y Judas Iscariote también expulsó demonios. Porque cuando Cristo los envió a la misión y ellos volvieron felices, la Biblia no dice, y volvieron todos contentos, menos Judas Iscariote, que llegó acomplejado porque nadie se curó. Judas expulsó demonios. Judas curó enfermos. Y mira cómo acabó. Por eso también nos dice San Pablo en Romanos capítulo 15, el que esté de pie, mire, no caiga. Este sacerdote que tengo a mi lado, querido padre José Luis, y lo mismo yo, ambos tenemos una experiencia. Él en su comunidad y yo en la mía. Qué dolor que le da a uno en la comunidad cuando un compañero se retira, cuando un compañero abandona la brecha y se va. Él lo ha vivido con compañeros suyos, yo lo he vivido con compañeros míos, incluyendo compañeros que se ordenaron conmigo el mismo día. El que esté de pie, mire, no caiga. Tener experiencia del Espíritu, aleluya, gloria a Dios. Tener esa cosquilla de amor, llorar de gozo, tener descanso en el Espíritu, haber vivido milagros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no se te olvide, el camino sigue. ¿Y de dónde tengo yo que sujetarme para no caer? Aquí está la respuesta. Enseñanza de los apóstoles, comunión con los hermanos, estar en comunidad, fracción del pan, que era el nombre de la Eucaristía, y orar, orar y orar. El que esté de pie, mire, no caiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Ya entendemos que el Espíritu Santo fue el segundo bautismo de Cristo. Cristo había dicho, ustedes se pueden bautizar como yo me voy a bautizar, y cuando dijo eso ya había pasado el bautismo del Jordán. Eso demuestra que la muerte de Cristo fue su bautismo definitivo. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que traiga todo su poder y su amor sobre nosotros. Que lo recibamos con corazón humilde, creyente y agradecido. Trae, Señor, tu unción sobre este pueblo. Danos un espíritu de arrepentimiento. Danos un espíritu de amor. Danos un espíritu de alabanza.
Danos un espíritu lleno de gozo, danos el Espíritu Santo, Señor. Que seamos felices y gozosos de existir en ti y de ser para ti. Gracias por Pentecostés, Señor. Gracias por Pentecostés. Gracias, Señor. Gracias por haber soportado ser bautizado en tu propia sangre para que nosotros fuéramos bautizados en el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Levantamos un momento nuestras manos. Yo las llamo manos de mendigo. A veces uno levanta las manos así, que es como para bendecir, pero levanta con las palmas hacia ti. Yo las llamo manos de mendigo, porque estás pidiendo. Pídele al Señor, derrama tu unción sobre mí, derrama tu unción sobre mí. Yo reconozco mis límites, yo reconozco mis pecados, yo reconozco mi incoherencia, yo reconozco mi cansancio. No me excluyas del número de tus siervos. Regálame, como una dádiva de amor, regálame tu misericordia, regálame el Espíritu. Trae sobre mí, Señor, lo que solo tú me puedes dar. Dile eso, trae sobre mí, Señor, lo que solo tú me puedes dar. Trae sobre mí, Señor, lo que solo tú me puedes dar. Te amo, te bendigo y te adoro, Señor. Te amo y te glorifico, Señor. Haz realidad Pentecostés en mi vida. Haz realidad Pentecostés en mi vida. Que yo tenga Pentecostés, que yo viva en Pentecostés. Que yo viva, Señor, en la gracia abundante de tu Espíritu. Que se cumpla en mí lo que tú me mandaste, Jesús, en Juan capítulo 15. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. La gloria y la alabanza para ti, Señor. Amén, amén, amén.